Lo primero que recuerdo es el frío del pavimento contra mi mejilla, el frío del aire en mis pulmones, el frío silencio donde debería estar mi latido. Alguien estaba inclinado sobre mí, y cuando finalmente abrí los ojos, me miró la cara, luego miró lentamente a su compañero y dijo solo 3 palabras. Volvió. En ese momento no lo sabía, pero esas 3 palabras son la única razón por la que estoy vivo hoy, no porque me salvaron, sino porque me obligaron a hacerme la pregunta de la que había estado huyendo por años. ¿De qué seguía volviendo exactamente? Mi nombre es Robert Copy. Esa noche en la calle no fue la primera vez que abandoné este mundo. Fue la tercera. 3 veces mi cuerpo se detuvo. 3 veces crucé hacia algo que la mayoría de las personas nunca ven hasta su último aliento. 3 veces fui enviado de regreso, cada vez cargando una verdad que nunca debí guardar para mí. Esto es lo que la muerte me mostró. Comenzó en Los Ángeles a finales de los años 80. Tenía casi 30 años. Trabajaba como ilustrador y director de arte. Buena carrera, vida creativa, todo moviéndose exactamente hacia donde yo quería. Una tarde, iba manejando a casa por una calle que no conocía bien. El sol casi había desaparecido. La luz caía rápido, y entonces, sin ningún aviso, algo falló en el auto. Choqué con un vehículo estacionado, perdí el control por completo y me estrellé contra un poste de teléfono a casi 60 kilómetros por hora. Mi cabeza rompió el parabrisas y mi cara dobló el volante. Quédate con esa imagen, porque lo que pasó después es algo que todavía me cuesta explicar. Ya no estaba dentro del auto, no segundos después, o no tras un lento fundido a negro. Instantáneamente, estaba en la cima de ese poste de teléfono, mirando directamente hacia abajo. Mi auto estaba aplastado abajo, vapor saliendo del motor, la lámpara del poste apenas encendiendo. Los vecinos salían, alguien gritando, «¡Llamen a una ambulancia!». Y yo estaba ahí arriba, completamente fuera de mi propio cuerpo, viendo mi propio accidente como si le estuviera pasando a un extraño. Entonces, vi el brazo colgando de la ventana del conductor, completamente inmóvil, y entendí de golpe. Ese era mi brazo. Ese era mi cuerpo. ¿Qué esperarías sentir parado fuera de tu propio cuerpo en ese momento? Yo sentí una libertad absoluta. Cada miedo que había cargado, cada presión y preocupación, se disolvieron al instante. Mi mente ya no se sentía pequeña ni personal. Se sentía vasta, cálida, conectada a algo mucho más grande que cualquier cosa que hubiera tocado en mi vida ordinaria. Me sentí envuelto en un amor sin bordes y sin condiciones. Seguía intentando comunicarme con la gente de abajo, pero nadie podía escucharme. Y fue entonces cuando noté que no estaba solo. Detrás de mí, ligeramente a mi izquierda, había una presencia, no alguien con un rostro que pudiera describir, solo una conciencia tranquila y estable que se sentía completamente familiar de alguna manera. Esta presencia tenía un mensaje silencioso. Era hora de seguir adelante. Y lo que todavía me asombra es que no lo resistí en absoluto, sin pánico, sin negociación, sin necesidad de quedarme. Estaba completamente dispuesto. Y me fui. Lo que siguió fue como flotar entre nubes cálidas, sin peso, de alguna manera vivo. Y entonces, sin saber cómo, estaba en un lugar completamente nuevo. Praderas abiertas, árboles altos, un silencio tan profundo que se sentía sagrado. La entidad estaba conmigo y hablamos. Detalles que todavía no puedo precisar del todo, pero la conversación más importante de mi vida. 20 horas después, desperté en un hospital con la cabeza vendada. Había traído algo de regreso. Perspectiva espiritual.
La comprensión vivida de que no somos solo estos cuerpos, somos energía, conciencia, una presencia que eligió vestir una vida física por una temporada. Una vez que has sentido existir completamente, fuera de tu propio cuerpo, dejas de ver a las personas como competencia y empiezas a verlas como compañeros de viaje, cada uno cargando su propio karma, su propia historia inconclusa, igual que tú. ¿Cambió eso cómo vivía en realidad? Honestamente, no lo suficiente. Y la vida estaba a punto de dejarme eso muy claro. Unos 5 años después, mi matrimonio había terminado y estaba en Nueva York. La carrera se veía bien por fuera, pero por dentro me estaba destruyendo en silencio, sin límites reales, sin fronteras reales. Mi cuerpo comenzó a fallar, pequeños colapsos uno tras otro, cada uno una advertencia que seguía ignorando. Una noche, en una fiesta, supe que algo estaba muy mal. Apenas llegué a casa, en el momento en que crucé la puerta, me caí directo al suelo, espalda contra la pared, del cuello hacia abajo no sentía nada. Mi novia estaba justo ahí, y escuché su voz pasar de preocupada a temblorosa a completamente quebrada. Estaba llorando, y yo estaba ahí tirado, sin poder moverme, sin poder hacer nada más que escuchar. Entonces el cuarto se puso blanco, no oscuro, blanco, un blanco brillante, radiante, total, como ser tragado por una nube hecha de luz pura, cálida y sin peso. E inmediatamente, esa misma presencia del poste de teléfono estaba ahí de nuevo conmigo. Esta vez, dirigió mi atención hacia un punto específico dentro de la luz, y algo se abrió, como una ventana cortada directamente en el tiempo. Fui arrastrado hacia escenas de mi propia vida, no viéndolas desde lejos, sino completamente dentro de cada una, reviviéndolas en tiempo real. Y estos momentos o no eran mis días más orgullosos, eran cada momento que me había perdido. Momentos donde lastimé a alguien y nunca lo noté. Momentos donde una puerta que cambiaría mi vida se abrió justo frente a mí y la pasé de largo, demasiado enterrado en mi propio ego para verla. Cada escena era la vida real sucediendo mientras yo estaba completamente en otro lugar dentro de mi cabeza. ¿Puedes imaginarte vivir eso? Cada conexión que ignoraste, cada puerta que nunca abriste. Con el tiempo, la voz de ella empezó a entrar desde afuera. La nube se fue adelgazando. Los bordes duros del cuarto volvieron a aparecer. Media hora después, pude levantarme. El regalo, presencia espiritual. Ahora mismo es todo lo que existe. No cuando la vida se calme, no cuando te sientas listo. Este segundo exacto es donde tu karma se construye, donde tu vida real está sucediendo o siendo desperdiciada en silencio. ¿Estás realmente aquí ahora mismo o en otro lugar por completo? Volví a mi vida. Me calmé un poco, hice algunos ajustes, pero los mismos patrones seguían corriendo silenciosamente por debajo de todo. Me dije a mí mismo que 2 experiencias cercanas a la muerte ya era suficiente mensaje. Estaba completamente equivocado. Unos años después estaba en Arizona, comprometido, la vida finalmente sintiéndose estable. Super Bowl domingo. Vi el partido con amigos y salí a llamar a mi prometida desde un teléfono público. Un hombre grande, borracho y agresivo caminó directo hacia mí y comenzó a empujarme. Me mantuve tranquilo y lo calmé. Se fue. La volví a llamar. Luego regresó, más enojado y mucho más violento. Y tomé una decisión que voy a lamentar el resto de mi vida. Cuando me empujó de nuevo, lo golpeé. Cayó. La gente aplaudió, pero inmediatamente me sentí mal y me fui lo más rápido que pude en mi bicicleta. Lo que no tenía forma de saber, él no estaba solo. Una camioneta llena de sus amigos había visto todo. Me siguieron en silencio. Se pusieron a mi lado mientras manejaba,
y alguien me golpeó en la nuca con una barra de metal. Caí de cabeza al pavimento. Y mientras estaba inconsciente y completamente indefenso, según un reporte policial que no leería sino hasta casi 2 años después, regresaron y me patearon y pisotearon ahí mismo en el suelo. Fue entonces cuando abandoné este mundo por tercera vez. Y necesito que entiendas, esta fue completamente diferente a las primeras dos. No había luz esperándome, ni calor, ni una presencia suave guiándome hacia adelante. La primera vez que morí, floté. La segunda vez, me mostraron. Esta vez, caí, directo hacia una oscuridad tan pesada que tenía peso, como un lugar que existía debajo de todo lo demás, debajo del suelo, debajo del silencio mismo. Estaba boca arriba con figuras paradas en círculo alrededor de mí, presencias que no podía ver pero que sentía completamente. Y aún ahí, sentí algo cuidándome, algo que me había conocido por mucho tiempo. Pero debajo de eso, había un terror tan frío y tan absoluto que no podía superarlo, porque ya sabía lo que iban a decir. Se volvieron hacia mí, firmes, claros, sin posibilidad de discusión. No se supone que estés aquí. No de esta manera, no todavía. Tienes que volver. Lo resistí. Después de todo, 2 cruces, un ataque brutal, un cuerpo golpeado en una cuneta, había terminado. Nada en mí quería volver. Pero no importaba. Muchas manos presionaron desde todas direcciones, empujándome hacia una pared delgada que podía sentir pero no ver, y me empujaron a través de ella quisiera o no. Abrí los ojos. El pavimento frío debajo de mí. Un paramédico se inclinó sobre mi cara, miró hacia abajo a mis ojos abiertos, luego miró lentamente hacia su compañero. Volvió. 3 veces morí. 3 veces volví. Y cada vez algo fue puesto en mis manos que no pedí y no pude soltar. El primer cruce me dio perspectiva. No eres este cuerpo, nunca lo fuiste. Eres algo que usa un cuerpo por una temporada. Cuando has sentido existir completamente fuera de tu propia forma física, no puedes ver a otro ser humano de la misma manera. Dejas de ver a las personas como obstáculos. Empiezas a verlas como compañeros de viaje, cada uno cargando su propio karma, su propia historia inconclusa. Igual que tú. El segundo cruce me dio presencia. Ahora mismo es todo lo que existe. No cuando la vida se calme, no cuando te sientas listo. Este segundo exacto es donde tu karma se construye, donde tu vida real está sucediendo o siendo desperdiciada en silencio. Los momentos que me mostraron en esa nube blanca eran todos momentos donde estaba vivo, pero no presente. No cometas ese error. Y el tercer cruce me dio propósito. Fui empujado de regreso a través de una pared contra mi propia voluntad y me dijeron que aún no había terminado lo que vine a hacer. Estás aquí por una razón específica para ti. Círculos que solo tú puedes cerrar. Algo que solo tú puedes hacer con tu historia exacta y tus heridas exactas. Puede ser silencioso, puede estar justo frente a ti, pero es real. Y debajo de los 3, perspectiva, presencia, propósito. Hay una sola cosa, amor, no un sentimiento, un campo, la tela que mantiene todo esto junto. Lo sentí en la cima de ese poste de teléfono, en el suelo de mi apartamento, en el fondo del lugar más oscuro en el que he estado. Siempre está ahí, y tú siempre estás dentro de él. Lo sientas ahora mismo o no. Eres un espíritu viviendo una vida física, o este momento es el que importa, y estás aquí para algo que solo tú puedes hacer. Si esto tocó algo real en ti, deja un comentario y dime cuál de estos 3 regalos necesitabas más. Compártelo con una persona que lo necesite. Suscríbete. Hay mucho más por explorar. No encontraste este video por accidente.